Asumió la presidencia de la Cámara de Representantes el 1 de marzo y ante el conjunto de los diputados dio un discurso centrado en tres aspectos: la ética, la transparencia y el ahorro. El diputado Jorge Gandini ocupa esta posición que le implica marginarse de las tareas legislativas habituales y pasar a ser una especie de gestor y administrador de la Cámara Baja. Debe trabajar de cerca con la vicepresidenta Lucía Topolansky, que encabeza el Senado, y adentrarse en cuestiones, digamos, burocráticas del Poder Legislativo. No podrá participar activamente de las comisiones, especialmente en la de Hacienda, donde ha sido portavoz de la oposición en varias oportunidades, sobre todo en las discusiones por rendiciones de cuentas y la reforma del sistema previsional, entre otros asuntos. ¿Qué planes tiene Gandini para la Cámara Baja? ¿Qué papel jugará en un año preelectoral en el que el Partido Nacional y el resto del sistema político definen sus liderazgos, definen sus estrategias? Bueno, son temas para charlar con él en los próximos minutos. Diputado Gandini, buen día, gracias por acompañarnos. Es un gusto, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Se le dice diputado al presidente de la Cámara de Diputados? Sigue siendo diputado. Hay quien usa la formalidad y me dice presidente, ¿no? Y yo no me la tengo que creer. pero claro, el presidente de la Cámara sigue siendo un diputado, vota, puede presentar proyectos de ley, puede presentar pedidos de informes, incluso pidiendo autorización puede tomar su banca y participar en algún debate. No lo puede hacer desde la presidencia misma. Está claro que el hecho de ser elegido por sus pares como presidente de la Cámara de Representantes por un año es todo un reconocimiento, ¿no? Ni que hablar en su caso, donde la sesión del 1 de marzo estuvo plagada de elogios y reconocimientos en los discursos que hicieron sus colegas. Ahora, más allá de lo simbólico, ¿qué importancia tiene el cargo que usted acaba de asumir? Bueno, yo creo que como siempre el cargo lo hace la persona. Uno puede tener un cargo no relevante en algún momento y hacerlo relevante. A mí me toca ocuparlo en un momento difícil para los políticos y me gusta encarar los temas. Es difícil porque hay una visión de al menos una parte de la sociedad crítica con lo que la gente simplifica y llama los políticos, bolsa en la que estamos todos, y que encubre un cierto fastidio o una molestia con la falta de respuestas a algunos temas. Sí. Lo dijo casi al comienzo del discurso, el 1 de marzo. Sí. Me toca representarlos en uno de los momentos más difíciles en la consideración pública sobre nosotros los políticos. Esa fue su frase. Es así, porque en los días previos tuve también muchas entrevistas de medios. Y claro, la pregunta no era qué iba a hacer, sino sobre esos temas que están en la espuma de la polémica, la partida de prensa, no sé, los viajes, etcétera, cosas que hacen a la sensibilidad del momento. ¿Está devaluada la imagen del parlamentario? Yo creo que del político en general hay en el mundo, en general y en particular en Uruguay, con menos intensidad, pero hay una visión crítica, que a veces se pasa de la raya, empareja a todos por igual y no ofrece días después. Porque si usted dijera, esto no va más, hay que ir hacia lo otro, pero lo otro no existe, o por lo menos ya sabemos que no queremos transitar hacia eso, o sea, es una visión negativa sin día después. Y a veces yo le digo a la gente, pero no se quejen tanto y elijan mejor. Contrólennos más, participen más, estén más cerca de lo que pasa, infórmense mejor, critíquenos por las cosas que nos toca y no por aquellas que no tienen nada que ver, porque hay palos que merecemos y otros que no tienen nada que ver, y la gente se hace eco de cosas que pasan en Argentina, en Brasil, en México. Me han criticado porque nos estamos votando un sistema jubilatorio de privilegio, y eso está pasando de verdad, sí, pero en el Senado mexicano, y aparecen cadenas de WhatsApp que llegan acá, o debates que suceden en el ámbito de la Argentina, que apenas uno lee se da cuenta que no es acá porque hablan de las prepago. A la opinión pública le hace falta autocrítica. Yo creo que creo que a la opinión pública, sí, digo, porque la opinión pública, y ni que hablar en estos tiempos de redes, es hipercriticona, pero no siempre tiene los fundamentos para esas críticas. Eso, y la gente repite fácilmente, ¿no? Y le toca a todo el mundo, ¿no? Uno ve lo que pasa en WhatsApp y es maravilloso. Al pobre Astori le pegaron porque era el auto oficial de Yort y no era el auto oficial. Yo me saqué una foto una noche en el Teatro de Verano, coincidimos viendo Saltimbanquis, Ferreri, Daisy Tourné,
Neco Costa, no me acuerdo quién más y yo, Carlitos Varela. Me saqué una foto con ellos, con todo el público atrás, en un espacio ahí intermedio, y puse una frase en el tuit, puse, lo que separa al hombre lo une el carnaval. Una frase, broma que eso. Me sacaron esa foto, la pusieron en los grupos de los autoconvocados con la frase, ahí está Gandini en el acto de las focas. Que había sido el de Peniápolis. Bueno, eso generó una polémica maravillosa y yo obviamente que estaba en otro lugar. No había una sola bandera al frente, era obvio que no era un acto partidario, pero generó inmediatamente esa repetición y ese debate absurdo en el que la gente se cuelga como muchas otras cosas. Y bueno, creo que la gente lo que tiene que estar es un poco mejor informada, controlarnos más de verdad, saber lo que hacemos para podernos exigir más también. Teniendo en cuenta ese ambiente, usted en el mensaje del 1 de marzo hizo una defensa encendida de la actividad política, ¿no? ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Qué fue lo que quiso destacar? Que la actividad política en sí misma es una actividad noble, es una actividad de servicio público, de una cantidad de renunciamientos muy importantes, que se abraza con vocación y con pasión, con cantidad de renunciamientos a la familia, a otras oportunidades, a oportunidades de bienestar económico, llena de riesgos. Nosotros nos eligen, no somos presupuestados, nos dejan de elegir. Recorrimos una vida en una actividad y de repente nos encontramos fuera de ella, teniendo que empezar de vuelta. A mí me ha pasado. Y en sí misma es una actividad que debemos enaltecer, debemos cuidar. Claro que como todas las cosas que están cerca del poder tienden a caer en tentaciones y tienden al desvío. Y claro, hay deformaciones. Las hay en todos lados. Ahora, el control social es muy importante. Y últimamente hay un control social importante. Esto que hablábamos de las redes sociales, que tiene su parte negativa, tiene su parte positiva porque hay una cercanía de la gente a los temas y la gente se empoderó de un modo de opinión que llega sin intermediarios. Y eso hace al control social. Y eso también es bueno que suceda. Bueno, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer usted desde la presidencia de la Cámara de Diputados para enfrentar ese descrédito que usted percibe está afectando de manera creciente a la actividad política, a los políticos? Asumir, primero, el problema. Segundo, hacer un esfuerzo para ser mejores. Legislar más, trabajar más. El otro día, por ejemplo, nos pusimos a conversar. La coordinación es un ámbito muy importante. No se ve, está atrás de la escena, pero es la reunión del presidente de la Cámara con los coordinadores de todas las bancadas. Ahí se nota al presidente de la Cámara. Claro, ahí se nota. Esa es una de las tareas en las que juega su papel el presidente. Hay una cantidad, y yo quiero que se conozca eso, que se vea todo el trabajo que hay detrás de la sesión. La sesión es la punta del iceberg, el último eslabón de la cadena. Para que haya una sesión de la Cámara, antes tiene que haber habido mucho debate y mucho surcido invisible, si no la sesión sería interminable. También hay una tarea que son las coordinaciones, y en la coordinación de hace unos días atrás teníamos que votar las vicepresidencias, que se votan igual que la presidencia, nominal, de a uno, y la tradición es que se habla también de aquel... Bueno, hicimos un acuerdo, y lo que siempre lleva 4 sesiones, una por cada vicepresidente, lo hicimos en una sola sesión. Es decir, fuimos mucho más productivos y eficientes y también pudimos hablar de los compañeros. Quiere decir que se puede trabajar mejor, se puede ser más eficiente. Hoy tenemos una sesión compleja, hay que trabajarla. A las 3 de la tarde nos reunimos los coordinadores y vamos a trabajar la sesión compleja. Sí, la de hoy es una sesión singular, particular. Va a estar buena parte del foco de la atención de los analistas políticos, por ejemplo, puesta en qué pasa hoy en la Cámara de Diputados con ese proyecto de ley de vivienda popular, de unidad popular, exactamente, ¿no? Que le genera un desafío grande al oficialismo. Vamos a ver cómo sale. No, pero volviendo a su discurso y hablando de lo que usted puede hacer, hablando de cómo desde la presidencia de la Cámara enfrentar ese riesgo de descrédito de la actividad política, me llamaron la atención algunas expresiones muy enfáticas suyas. Tenemos que negociar más y acordar más. Y si no recuerdo mal, la frase fue a continuación: estamos acá para resolver problemas. Exactamente. ¿Puede desarrollar esa idea?
Y bueno, lo que le decía, no puede pasar un proyecto de ley a veces trancado mucho tiempo, ni podemos anularnos entre nosotros mismos por visiones diferentes. Tenemos que trabajar más, acordar más, asumir que la gente nos está pidiendo soluciones. Estamos para resolver el problema. La sociedad vive en conflicto, vive permanentemente en conflicto. Y el sistema político, a través de sus instituciones, tiene que resolver el conflicto. Le pasa a las intendencias, le pasa al gobierno nacional, le pasa al Parlamento. Si usted dice, cambio esta parada de lugar, hay unos que la van a tener más cerca y otros que la van a tener más lejos, y eso ya es un conflicto. Y eso pasa con una ley. Alguien tiene que pagar el costo de un beneficio que otros van a resolver. Y eso es permanente. Ahora, tenemos que resolverlos, no nos podemos quedar. Tenemos a los autoconvocados ahora en estos días, o solo Uruguay, visitando a todas las bancadas. ¿Qué respuestas le vamos a dar? Tenemos respuesta para dar, porque al final, ¿qué nos está pasando? Que la gente nos dice, hagan algo, y uno le explica, sí, pues yo estoy en la oposición, no tengo votos, ya a mí no me importa, son políticos ustedes, para eso lo ponemos ahí, para eso les pagamos, hagan algo ¿con qué? Con la educación, hagan algo con la seguridad pública. El hagan algo es un reclamo fuerte que nos viene, así que estamos para resolver esas cosas. Y es uno de los tantos planteos contradictorios que viene de la gente, porque al mismo tiempo avanza lo que en Argentina se llamó la grieta, ¿no? Estamos lejos de la grieta, sí, al estilo argentino, pero hay una fractura muy fuerte en la sociedad uruguaya. Hay casi una división 50 y 50, hay enfrentamientos, hay malas caras, hay ceños fruncidos. Entonces, eso está marcando de algún modo la actividad política también, ¿no? Cuando nos reunimos los que tenemos más años en esto y que tenemos clara conciencia de la responsabilidad que tenemos en la conducción política del país, cada uno en su rol, asumimos todos que tenemos que hacer algo para que no pase en Uruguay lo que pasa en otros países, porque eso que a veces puede parecer un chiste es verdad. Lo que pasa en otros países pasa en Uruguay unos años después, y acá ahora hay sicariato, hay bandas que controlan barrios, hay bandas organizadas, y nosotros antes nos miramos por televisión y creíamos que no llegaba. La corrupción llegó al Uruguay, el desencanto, el desenamoramiento de la gente con una actividad que es el alma, la esencia del Uruguay, los problemas de la educación, la marginalidad, son cosas que nos llegaron. Entonces tenemos la obligación de empezar a levantar un muro para que algunas cosas no nos sucedan. Tenemos que mirar un poco más lejos y, además de ir abordando la coyuntura, también ir abordando los temas de fondo. Tenemos esa responsabilidad. Eso es lo que mi discurso quiere decir, es vamos a parar un poquito. Hay cosas en las que podemos discutir, pero hay otras que tenemos que abordar en conjunto para que no nos pasen, porque eso es Uruguay, es una comunidad espiritual diferente a los demás países, no por el idioma, no por una cuestión geográfica, somos diferentes porque somos una comunidad espiritual diferente. Ahora, si nos empieza a pasar lo mismo que a los demás, y si las fronteras que se van eliminando porque el Internet hace que seamos todos muy parecidos y no haya esas fronteras, empiezan a aparecernos, bueno, yo creo que tenemos un problema que después cuesta mucho revertir. Entonces, hay una responsabilidad de mi generación política de también enfrentar esos asuntos. Para elegir bien en salud, primero hay que saber. ¿Sabías que si ingresás por FONASA a SMI, sumás beneficios? Gratis todos los llamados a domicilio. Gratis un importante paquete de prestaciones de un gran servicio odontológico integral con más de 80 odontólogos y 17 consultorios centralizados. Gratis emergencia móvil ante riesgo inminente de vida. SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. 2900-6670. Seguimos conversando con el diputado Jorge Gandini, que desde el 1 de marzo preside la Cámara de Representantes. Hablemos justamente de la presidencia, tal cual usted la encara. Mencionó la posibilidad de emitir el audio en vivo de algunas comisiones a través del sitio web del Parlamento. En primer lugar, iba a ser la experiencia con la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda ahora en la rendición de cuentas. ¿Qué aporta un camino como este? Como decía al principio, yo creo que la gente tiene que estar lo más informada posible, y los medios de comunicación, los periodistas, tienen que poder hacer su trabajo y nosotros transparentarlo. Y hay mucho trabajo que se hace fuera de la comisión, es bueno que se vea.
fuera de la sesión de la sala. Las comisiones trabajan muchísimo. Si usted va ahora, a partir de las 9 al Parlamento, va a ver que están todas las salas ocupadas y tenemos un problema de salas, a pesar del edificio nuevo, porque hay no solo las comisiones... Ya no es nuevo. Ya no es nuevo. Es bastante viejo. Es nuevo con relación al Palacio, que va a cumplir sus 100 años. Usted ve que todas las comisiones ordinarias, que son varias, tienen además las extraordinarias que se han ido formando por situaciones nuevas. Entonces está deporte, y está adicciones, y está lavado de activos, etcétera, seguridad. Pero además están las comisiones investigadoras. Y todo eso hace que haya trabajo de horas ahí, pero antes de eso también el diputado se reúne con sus asesores, con los equipos de su partido, va preparado a la comisión. Bueno, está bueno que el audio pueda ser un insumo en tiempo real conocido por los periodistas que están afuera esperando la salida de las autoridades que de repente fueron a la comisión y saben de qué preguntar, porque ahora no saben de qué preguntar, y que la gente pueda escucharlo. Y si fuéramos capaces además de archivar la voz de algún modo fácilmente localizable, por ejemplo en una rendición de cuentas según el capítulo, según el ministerio o el artículo incluso, la gente podría buscar después qué se discutió, qué se dijo en relación a algo que afecta a su bolsillo para bien o para mal. Aclaremos. Siempre han existido las versiones taquigráficas del trabajo en comisiones, siempre ¿no? Existe, por eso son abiertas y por eso no hay que cambiar el reglamento. Lo que hay que hacer es generar un mecanismo que así en sencillo, con un clic o una palanquita, el audio que existe adentro de la comisión pueda ser escuchado afuera y pueda engancharse por internet en una emisión, digamos, que se pueda sintonizar. Hasta ahora esto no se había hecho nunca. ¿Es tan fácil? ¿Es posible efectivamente? Yo estuve reunido ahí con los técnicos, es relativamente sencillo. No, desde el punto de vista técnico sí, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista reglamentario. Y bueno, como ¿Sabe por qué se lo pregunto? Teniendo en cuenta que las versiones taquigráficas se publican pero revisadas por los parlamentarios, o mejor dicho, los parlamentarios tienen la opción, si lo desean, de corregir sus intervenciones, ¿no? Se publican recién después de pasado ese trámite, ese proceso. Eso es para ajustar lo que registró el taquígrafo y luego se pasó del garabato que hace el taquígrafo a la versión que podemos leer. Entonces, pero el audio no. ¿Es tan obvio que el audio puede salir en vivo? El audio en vivo no se puede corregir. Hoy las sesiones se graban. Nosotros tenemos el registro taquigráfico y tenemos el registro en audio. Por lo tanto, el audio, lo dicho está, no se puede corregir. Lo que sí debemos respetar es que cuando una comisión pasa a discutir un tema fuera de versión, así como no se levanta versión taquigráfica, la voz tampoco se emite. Se cancela la posibilidad de que ese audio sea público. Hoy pasa eso, cuando un legislador dice quiero intervenir pero sin versión taquigráfica, puede hacerlo, señor diputado, se interrumpe la grabación y se interrumpe la versión taquigráfica. Bueno, por lo tanto deberá interrumpirse la comunicación. Yo estoy haciendo un estudio reglamentario para ver si hay que cambiar de algún modo el reglamento. Aparentemente a primera vista no hay que hacerlo. Pero no está entonces en funcionamiento aún. No. Por eso decía yo que para mí lo ideal ideal es hacerlo. ¿Tiene que pasar por una votación? Por una consulta. Si no hay que modificar el reglamento, tiene que pasar por una consulta política. Por eso decía, hagamos la experiencia con la ley de rendición de cuentas, en la que pasan todo el Estado con todos sus ministros y organismos, y pasa la ANEP, y pasan los bancos, y pasa todo el mundo, y además pasa la sociedad civil, y trata una temática que interesa a mucha gente. Hagámoslo ahí, que además requiere el trabajo de 30 a 35 días en una comisión que a veces trabaja 12 horas por día, y veamos cómo funciona. Va a ser un laboratorio interesante. El espíritu se entiende y es muy constructivo, pero en un mundo de Internet y redes sociales van a aparecer sorpresas, ¿no? Bueno, ya han aparecido con la transmisión en vivo de las sesiones de las cámaras, hablemos ¿no? En confianza. Los legisladores terminan interactuando con el público que está siguiendo esa emisión, ¿no? Se utiliza WhatsApp, se utiliza Twitter, redes sociales. Eso va a pasar ahora a nivel de las comisiones. A ver, hablemos en confianza. Mi principal proyecto de estos de tirar el Parlamento hacia afuera, que la gente lo conozca, es Facebook.
La gente está en Facebook, el Parlamento tiene que estar en Facebook. Las sesiones hoy se transmiten por YouTube en tiempo real, pero muchísima gente ni se entera. Entonces hicimos el otro. ¿Para qué? Para que haya un backstage, para que haya unas cámaras filmando el trabajo de las comisiones, el trabajo de los parlamentarios, las coordinaciones, todo lo que vive adentro del Parlamento tiene que estar registrado en Facebook para que la gente lo vea. Hicimos una prueba el otro día, pusimos emisión de prueba para transmitir en Facebook lo que ya sale en YouTube. Que fue la transmisión de la sesión. Una sesión sin problemas. Estábamos votando las vicepresidencias. Una sesión de la Cámara. De la Cámara. Y sin problemas, ¿verdad? No, votar vicepresidencias. No habíamos avisado a nadie, no, era prueba. No sé, la gente está en Facebook, se empezó a enterar, se empezó a meter y empezó a opinar. Nosotros creíamos que podíamos impedir eso, porque eso se podía impedir hace un tiempo, y en el Facebook personal se puede impedir el comentario. Ahora Facebook cambió las reglas y en las páginas no se puede hacer. No pudimos impedir el comentario y tuvimos que suspender todo. Y ahora estoy revisando todo el proyecto porque se dijo cualquier barbaridad, groserías de cualquier naturaleza, absolutamente innecesarias, que terminaron en debate entre las personas. Claro, sí, sí. Así, Ahora, así son las redes. Pero qué particular. Y muchos de los que polemizaban seguramente eran anónimos, seudónimos. Pero ¿no? Increíblemente en YouTube también se pueden hacer comentarios, y no se hacían. Y una transmisión de prueba en Facebook generó inmediatamente un debate. Entonces me cuestioné todo el proyecto, porque yo no me voy a poner a bloquear, porque entonces ejerzo una censura previa. No puedo hacer eso. Ahora, tampoco puedo permitir que se instale el debate más allá de lo razonable, por fuera digamos, como un efecto colateral de lo que yo quiero transmitir, porque pasa a ser como yo le decía otro día a los quienes trabajan en esto, pasa a ser como la cadena presidencial. En vez de hablar del mensaje, hablamos del mensajero. Acá, en vez de ver la sesión, la gente se concentra en el debate ese que no tiene sentido. Estoy revisando todo el proyecto, porque son cosas nuevas que tienen sus pros y sus contras, y yo qué sé, tengo que ver a ver qué hago. Con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, ya continuamos en Entrevista en Perspectiva. Seguimos con el diputado Jorge Gandini, flamante presidente de la Cámara de Representantes, presidente durante este año. Estamos charlando con él a propósito de cómo piensa encarar esa responsabilidad en esta coyuntura tan especial que él mismo definía en su discurso de Asunción. Esa que él decía, es muy difícil. Momentos difíciles para el sistema político en la consideración pública. Entonces, por ejemplo, vayamos a otro aspecto. Tantas veces se ha hablado de optimizar el uso del tiempo, por ejemplo, en las sesiones plenarias, especialmente durante las interpelaciones, que suelen ser insoportables, ¿no? Con el interpelante hablando 3 horas, el interpelado respondiendo otras 3 horas, y con suerte ahí empezando un debate que también se caracteriza por discursos larguísimos, hasta las, 4 de la madrugada, etc. ¿Qué visión tiene sobre este asunto? Yo creo que tenemos que ponernos al día también. Hoy vivimos tiempos de inmediatez, donde la gente se mueve más por las imágenes que por los textos, donde 15 minutos ya es aburrido, y si queremos ser eficientes, tenemos que ser capaces de resumir. Yo miro los debates en algunos otros parlamentos y es brutal. Estuve en el Parlamento inglés en alguna sesión hace poco y es brutal. Tienen 3 minutos y se paran y hablan, le dan la palabra al que quiere, el presidente que está allí de peluca, y tiene 3 minutos para hablar. Y hablan los ministros 3 minutos y los diputados. Entonces, son sistemas parlamentarios. Son sistemas parlamentarios, igual, es diferente. Pero igual, se puede vale la pena atender esa experiencia. ¿Quién creía que en 140 caracteres podíamos expresar una idea? Y aprendimos a hacerlo. ¿Hay alguna iniciativa con forma de proyecto de ley en el Senado y en diputados para regular las interpelaciones, para que el interpelante tenga un tiempo, el interpelado tenga un tiempo, vuelva el interpelante con un tiempo más corto y luego se abre el debate? Y en ese tiempo hay que arreglárselas para preguntar y responder. Creo que eso ¿Dónde es está saludable. ese proyecto? ¿De quién es? No recuerdo, hay más de una iniciativa, pero todas van a lo mismo, es decir, regulemos las interpelaciones, y yo creo que son de las cosas que tenemos que tomar, porque si no, pierde sentido la herramienta. Antes era noticia interesante una interpelación, ahora es una sesión aburrida que ya nadie escucha. Además, medio que ya sabemos los resultados, con mayorías parlamentarias tampoco tienen esa sorpresa de qué ¿Pero puede se pasar. propone impulsarlo?
Sí, bueno, como decía el otro día, hubo esta iniciativa para transformar lo que hacemos en 4 sesiones en una y pudimos hacerlo. Hoy tenemos un desafío, vamos a ver si terminamos en hora de tratar un proyecto complejo, porque estas cosas tenemos que acordarlas. ¿Para qué decir la misma cosa 20 veces? Al mismo tiempo tenemos que entender que quienes están en el Parlamento son representantes y muchas veces requieren que sus representados sepan que están allí sentados y que opinan. Sí, puede no interesarle al mundo, pero si la radio de Durazno recoge y repite lo que dijo el diputado de Durazno, para el diputado de Durazno es importante y para los durazneses es importante. Y a veces se repiten cosas, pero que tienen un sentido si entendemos cómo funciona. De todos modos, tenemos que buscar la manera para no eternizarnos en el debate, ¿verdad? Para sacar los temas lo antes posible. A veces, ojo, a veces no salen porque no hay mayorías, porque no hay voluntad. Bueno, transparentar también quiere decir que la gente tiene que enterarse que la mayoría de las leyes salen por consenso en el Parlamento. Hacen ruido las que no lo tienen y por lo tanto son las que constituyen la noticia, pero muchas otras salen por acuerdo, que se trabajó antes. Sigamos hablando de las prácticas parlamentarias. Hay un acuerdo político por el cual se mantiene que las comisiones y el plenario celebren sus sesiones, las ordinarias, entre el 1 y el 18 de cada mes, ¿no? Esas son las ordinarias, no sucede comúnmente. Las comisiones, las más complejas, Constitución y Códigos, Hacienda, Salud, algunas otras se reúnen todo el mes y algunas de ellas 2 veces por semana, porque si no, no les da el tiempo. La pregunta es si es eficiente ese esquema de trabajo, si no hay que cambiarlo también. Y lo que pasa que la tarea representativa es importante. Los legisladores del interior son los que más sufren su tarea, en tanto tienen que venir a Montevideo, normalmente el lunes a las actividades de los partidos, que los lunes tenemos nuestros directorios, bancadas, etcétera, los martes, miércoles y eventualmente las extraordinarias o las investigadoras los jueves, y viernes, sábado y domingo están en sus departamentos y necesitan algunos días sobre final de mes para poderlo recorrer. Si no hacen eso, la gente le dice, se pasan ahí encerrados en ese palacio de mármol y no salen a ver la gente, y si estamos viendo la gente, dicen, no vienen nunca. Pero la tarea representativa es una de las 3 funciones primordiales que tiene un parlamentario. Tiene que legislar, tiene que controlar al Poder Ejecutivo y tiene que representar. Y hay que dejar espacio para que eso suceda. Entonces, en esa materia no habría cambios. No, en principio no está en cuestión eso. Sigamos. Hablemos de recursos. Hablemos de plata. Asumir el cargo de presidente de la Cámara lo pone usted frente a otra responsabilidad importante, la de gestionar recursos públicos. Hizo un gesto, el día que asumió hizo un gesto, dejó sin efecto el brindis, ese brindis que siempre se hace cada año al comienzo de la actividad legislativa, un brindis que el nuevo presidente de la Cámara ofrece a amigos, colegas, etcétera, que hubiera costado unos $7.700. Más o menos. ¿Qué quiso decir con eso? En cuanto a lo que usted va a hacer de ahora en adelante. A ver, eso es una tradición, a mí se me consultó, siempre se hace, si lo iba a hacer, y yo dije, sí, no hay problema. Pero yo no era presidente, lo ordenó el presidente anterior, como corresponde, y no tengo un cuestionamiento a que eso se haga. Pero cuando me familiaricé más con las cosas un par de días antes, me pareció que mi discurso iba a hablar de la austeridad y iba a terminar ese evento con un brindis que no agregaba nada y que costaba casi $8.000, y me pareció que no tenía que hacerlo. Y pregunté si nos iba a costar alguna multa o algo, porque ya habría alguna gestión hecha, me dijeron que no, y entonces pedí no hacerlo. Tampoco hice público eso, después se supo, pero no hice público porque no me parece mal que suceda eso. No estoy en contra de esas cosas, pero me parece que son señales que hay que dar en este momento de tan alta sensibilidad, y hay que trabajar sobre esa situación. ¿Pero qué más va a hacer en esa dirección? El anterior presidente de la Cámara, José Carlos Maía, Frente Amplio, informó que en su periodo ahorró 80 millones de pesos por una mejora de gestión en gastos e inversiones. Superó de esa manera los 60 millones de pesos que había ahorrado el año anterior Gerardo Amarilla del Partido Nacional. ¿Usted qué tiene planificado? Mire, ¿qué importancia tienen esos números? Desde hace unos cuantos años
el presidente de la Cámara gasta algo menos que lo que gastó el anterior y devuelve algo más. El Parlamento se vota su propio presupuesto, podría aumentarlo, el Poder Ejecutivo debería darle los recursos que solicita, pero lo que ha sucedido es que tenemos un monto asignado que se repite y sobre ese monto asignado se gasta menos y se devuelve un poco más. También es cierto que el Parlamento tiene un presupuesto, entre comillas, inflado, ¿no? Nunca se gasta todo, nunca se ejecuta todo el presupuesto del Parlamento, se devuelve del orden del 20-25%. Sí, el Parlamento tiene 3 cuerpos, que son los 3 independientes, el Senado, la Cámara de Diputados y el más grande de todos, que es la Comisión Administrativa, encargada de todos los servicios y de todo el mantenimiento edilicio, que es el que tiene más funcionarios. Lo que pasa es que al Parlamento se le destina del orden del 1% del presupuesto nacional. El 0,9 y la Cámara de Diputados tiene el 0,3. Por eso, al Parlamento en su conjunto... un poquito menos del 1%. Ahí está. Y ese es un número que está como fijo y que no corresponde necesariamente a una realidad, a una necesidad. Bueno, a ver, tenemos algunas cosas para hacer. Nos vamos a pelear ahora con el Poder Ejecutivo. Tenemos que discutir un poco porque el Parlamento fue haciendo un ahorro pensando en alguna inversión que tenía que hacer. En particular se pensaba comprar el edificio que está muy cerquita, que era la vieja Casa Soler, allí en Agraciada y Marcelino Sosa, en la esquina del palacio. Precioso edificio. Precioso edificio. Y se fue ahorrando. Todos los años se ponía un dinero ahí del propio presupuesto y se hizo un monto importante. Se resolvió no hacer esa inversión y el Poder Ejecutivo, más allá de que tenemos el presupuesto aprobado, el presupuesto se envía al Parlamento, como a los demás organismos, en lo que se llama los duodécimos, una partida cada 12 meses, por cada mes, porque es el pago de sueldos, etcétera. Y bueno, y la verdad que esas partidas se van atrasando, se van incumpliendo en algunos casos, y de las 12 vienen 8, vienen 9. Y el Parlamento ha tenido que ir usando de ese fondo que tenía. Pero como todo en la vida se acaba. Y se está acabando, o sea, casi no hay más, y por lo tanto tendremos que conversar con el Poder Ejecutivo, tarea que tiene que hacer primero que nada la presidenta de la Asamblea General, la senadora Topolansky, que es la titular de la Asamblea General y que además integra el Consejo de Ministros, que el Poder Ejecutivo envíe lo que corresponde al Parlamento, más allá de que el Parlamento trate de ahorrar lo más posible. Pero hay un presupuesto aprobado que debe cumplirse. Sin irme del tema, tenemos que buscar la manera de ser más eficientes. Y eso quiere decir gastar menos, sí, hasta determinado punto, sobre todo gastar mejor. Porque se puede gastar menos dejando de hacer cosas y pateando, como el presidente cambia todos los años, que lo haga el que viene. Y algunas de esas cosas no pueden esperar. Hay que hacer algunas inversiones edilicias de cosas que pertenecen a la Cámara de Diputados, que si uno las deja pasar, al final después sale mucho más cara. ¿Ejemplo? Tenemos una casa ahí en la calle Agraciada, que es la sede de la Asociación de Funcionarios, pero que es patrimonio del Parlamento, y bueno, que hace años se nos viene diciendo que hay que arreglarla. Además es un patrimonio, es una casa muy bonita, que la usufructúan los funcionarios de la Cámara, la Asociación de Funcionarios. Bueno, hay que poner unos pesos a eso, si no se nos va a caer. Son cosas menores, pero yo lo voy a hacer, porque hay un patrimonio importante que mantener. Es una cosa sencilla. Pero quiero decir, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay que renovar cierto equipamiento. En las administraciones anteriores, creo que en la pasada, se hizo una inversión importante en equipamiento de imprenta, de impresiones. Ahora hay realmente, yo la visité el otro día, unas máquinas que nos permiten estar al día. Bien, eso es un dinero que hay que gastar. Pero tenemos muchas cosas para poder mejorar en el gasto. Y yo estoy en esa tarea, ¿no? Hablando permanentemente con el equipo de compras y consultando a los legisladores para no hacer determinados gastos que tradicionalmente se podían hacer. Y más en general, a propósito del presupuesto del Poder Legislativo, hace pocos días en la mesa de los viernes, Gonzalo Pérez del Castillo, que en el año 1995-1996 dirigió un proyecto de modernización de la actividad parlamentaria, a raíz de estas noticias sobre reducción de gastos, ahorros en diputados, etcétera, reaccionó bastante fastidiado, porque él, de su experiencia, se queda con la sensación de que el presupuesto del Parlamento es deforme, digámoslo en estos términos, ¿no?
suponiendo que el monto total sea aceptable, a él le llama la atención lo poco que pesa en ese presupuesto lo que se destina a los legisladores en sí mismos, ¿no? A los sueldos, a los beneficios sociales y al apoyo a la tarea legislativa. Según los números de él, que tienen variaciones posibles, pero estamos hablando de la cuarta parte del presupuesto, como máximo se destina a los legisladores. ¿Qué es todo lo demás?, se preguntaba Gonzalo, y recordaba lo que había averiguado en su momento a propósito de todas las ineficiencias que esconde el poder legislativo. Él decía: no había nada, no había organigrama, las gestiones que podían ser de 3 pasos eran de 27 pasos, la comisión administrativa creada cuando se edificó el Palacio Legislativo tenía en aquel momento más de 600 funcionarios, 3 direcciones generales, 23 divisiones, 21 departamentos. ¿Qué hace toda esa gente? ¿Esto ustedes lo están discutiendo? No, para ser concretos. No hay un debate sobre una reestructura del Parlamento que tiene esos 3 cuerpos de los que hablábamos, y como decía Castillo, ahí el más grande es la Comisión Administrativa, cuyo presidente también es el presidente del Senado, ¿verdad? Se administra a través de una comisión que tiene 3 senadores y 4 diputados, creo, o 3 y 3, y 3 y 3, y la presidenta del Senado, que preside la Comisión Administrativa. Yo no conozco que haya. Ahora sí, también me parece que se han ido avanzando bastantes cosas a base de sentido común y de práctica administrativa, y hoy hay cosas que se han mejorado significativamente. La incorporación de todo el trámite electrónico ha facilitado mucho la eficiencia, hay menos funcionarios, y me parece que hay, digamos, un avance en ese sentido. Pero claro, hay servicios que tienen que existir. Nosotros tenemos un equipo de taquígrafos. Uno dice: ¿para qué quiero la versión taquigráfica? Bueno, tenemos un equipo importante, y de sonido, porque en todas las cámaras lo hay. Es decir, hay un montón de servicios que asisten al legislador en la tarea legislativa. Y después los típicos administrativos, de los financieros contables, de las impresiones, de la biblioteca del Palacio Legislativo, que es un servicio público muy, muy bueno, de todo protocolo. La cantidad de gente que visita el Palacio Legislativo es impresionante. Yo a veces me pregunto por qué no tenemos un mejor marketing de eso. Los cruceros pasan por el Palacio Legislativo, las escuelas pasan por el Palacio Legislativo, no hay para darles un llavero, ¿no? Esa cosa que en cualquier lugar, uno entra a un lugar como el Salón de los Pasos Perdidos y la gente se va maravillada, no tiene para llevarse una medallita, porque es hasta ese lío. ¿Y qué hacemos con esa plata? Bueno, esto es un lío que hacer con la plata si vendiéramos, no sé, jarros con la imagen del Palacio Legislativo. Pero son de las cosas que tenemos que hacer. Nos cuesta mucho a nosotros, porque mi gestión de presidente tiene 2, 3, 4 meses para empezar proyectos que voy a terminar. Y yo no sé si otros que empiezo en octubre, en noviembre, el que viene atrás mío los va a seguir o no. Eso es un problema también, ¿verdad? Hay una cosa buena que se hizo en este periodo, y es que sabíamos quién íbamos a ser los presidentes, los primeros 4 presidentes de estos 5 años. Y nos empezamos a juntar y a coordinar cosas. Y hay cosas que empezó el primer presidente que nos comprometimos a seguir. Todos menores, ¿no? Eso es un avance importante, porque hay cosas obvias que hay que hacer y empezamos a hacerlo. Eso fue bueno. Me quedo con lo que dijo al pasar por allí, diputado Gandini. Está pendiente, es una asignatura pendiente que el Parlamento se analice a sí mismo en cuanto a su presupuesto y el manejo del dinero, ¿no? No me provoque, porque a mí el presupuesto me gusta mucho. Esos temas. Bueno, por eso mismo. Lo charlamos otro día, lo dejamos agendado. No, con mucho gusto. Hasta la próxima, entonces. Encantado, hasta la próxima, gracias. Ya continuamos, viene la mesa, que hoy, como dijimos, es mesa TIC.